Hola, hola. Hola mi querida Fabi y a toda tu comunidad. Pues el día de hoy quiero realizar el tour por segunda vez. Sí, pues el primero lastimosamente no sé qué pasó, pero toda la grabación se eliminó. Pero bueno, como dicen, las segundas ocasiones son mejores. Pues bueno, y el día de hoy así que quiero hacer el recorrido para todos y cada uno de ustedes. Espero que lo disfruten. Bueno, en esta área que estamos aquí, esta es la área que tengo, que está a total intemperie. Te comento, esta es la área que está a total intemperie. Aquí tengo lo que son, por un ejemplo, los besitos, las peregrinas o cucardas que también le dicen, unas contaditas suculentas, por un ejemplo, miren, aquí está una suculenta, ¿ya? Hay solo como como unas 5 suculentas, no hay muchas, ya que como les conversaba en este caso en mi canal, El Mundo de la Nena Australiana, para aquellos que de pronto no me conocen, mi nombre es Adriana Vera, ya soy de la ciudad de Naranjito, específicamente de la provincia del Guayas, Ecuador. Entonces, como les decía, pues el área que está creada aquí es como más para plantas tropicales. Y casi es mucho más húmedo, ya, entonces para ellas no les ha ido bien, pero me he dado cuenta que en esta parte, como está total intemperie, a pesar de la lluvia, como es el caso que dio anoche cayó una pequeña garúa, entonces eso pues no les afecta, ya. Entonces aquí tengo lo que es eso de allí, lo que son las suculentas. Tengo también aquí que estoy probando unas cuantas reproducciones por hojita, ya que como les decía no tengo muchas suculentas, entonces estamos pues aquí tratando de hacer un poquito más. Y tengo acá lo que es, estoy probando sembrar los amarilis o los hipeastrum en tierra. Ya esta área la he creado como para colocarla así, está a suelo fijo. Todo aquí lo tengo yo en macetas, pero allí pues hemos hecho eso. Nos va a dar una vara floral, el color todavía no lo sabemos. Bueno, y por allá tengo mi pequeña colección de coronas de Cristo que ya han empezado a florecer, unas, otras ya han terminado su floración y pues hay que darles un poquito de mantenimiento a ellas. Por este lado pues están estas preciosas. Aquí tengo no me recuerdo cómo es que le llaman, floripondio me parece. Bueno, pues en el otro video estaba florecido. Esta plantita de aquí es de mi nena, es de mi hija, ya. Y la parte de aquí tengo lo que es una repisa solo de epipsias, bueno, y una infiltrada por aquí. Estas son epipsias. Aquí tenemos hay que darles también a ellas un poquito de mantenimiento, porque ellas casi lo que es en el tiempo de verano se suelen poner un poquito feitas, porque no les gusta lo que es el frío, entonces ahí se ponen un poquito feitas. Y para la parte de acá pues tengo unas cuantas alocacias. Por ejemplo, aquí hay una alocacia, miren, si las ven así que están como polvosas, es en este caso nosotros aquí estamos pasando en este momento por lluvias de ceniza debido a las pequeñas erupciones que se están dando del volcán Sangay. Entonces es eso que se ve así ceniza en algunas partes, a pesar que ya las he lavado, pues igual siguen cayendo, ya. Y por acá tengo lo que es mi colección de cingonios, que ya en este caso pues ellos se han juntado todos con todos allí. Ya están, hay cingonios, hay otras plantitas también que son trepadoras. Entonces ahí tengo lo que son los cingonios. También hay unas cuantas bromelias. Bueno, pues y para el lado de acá, en este caso pues aquí tengo estos son por el momento mis dos más consentidos. Ya en este caso este es el cingonio batik, miren, está sumamente grande, está bonito. Y este de aquí, este rosadito que ustedes están viendo ahora, este es mi cingonio tricolor. Él da hojas de diferentes colores, pero este es el tricolor, o es un obsequio para la cual le mando un beso y un abrazo para mi querida Joana Rodas de Plantas Canabrindo, ya.
Y pues por aquí tengo lo que es mis orquídeas. Ahorita no están en su mejor época, ya que ellas se ponen mucho más bonitas en invierno. Miren, aquí hay una que está en floración. Miren, está preciosa. Es chiquitina, chiquitina, es una mini. Ya, entonces por este lado son orquídeas. Por aquí hay un camaroncito que también está florecido. Ya, por aquí hay un camaroncito que está florecido. Este es un obsequio de una amiguita también. Ya, entonces por este lado, pues como les decía, pues estamos ahorita pasando por ese tiempo de esta de aquí. Esa que están viendo ahorita es una planta trepadora, ya en este caso una enredadera rosada, es bastante grande, y ella pues cuando termina su floración se cae todas sus hojitas. Entonces hay que realizar la limpieza a las polisombras. Eso por lo general lo hago a veces cada 3 o 4 días, suelo limpiarlas, o a veces sí las dejo un poquito más de tiempo y vuelta reutilizamos nuevamente esas hojitas para crear sustrato para lo que es las mismas plantas. Este lechito que está aquí, miren, es una plantita que ya tengo conmigo bastantes años. Le comento algo, es un obsequio de una amiguita mía que pues lastimosamente ya no está aquí. Entonces, y miren, pues aquí lo tenemos todavía. Aquí hay unas cuantas reproducciones. En otro lado tengo otros más. Y aquí entramos a lo que es el área donde yo realizo, en este caso, las grabaciones para lo que es el canal. Ya, miren, pues esta es el área de las aglaonemas, y como les digo yo, las aglaonemas y más. Miren, aquí están todos los que son las aglaonemas, pues los voy a dejar para que ustedes puedan disfrutarlo de forma más detallada a cada una de ellas, ¿sí? De forma más detallada estas preciosas. Pues ahí tenemos la gran mayoría, ya están bastante grandes. Hay unas cuantitas por ahí que están todavía un poquito pequeñas. Bueno, pues ya aquí llegamos a lo que es mi precioso Cingonio albo variegado. Miren, él está bastante grande, pues ya no le hemos puesto tutor y está empezando a botar todas sus guías hacia la parte de abajo. Pues no le he querido dar corte también, entonces lo estoy dejando allí, pues que él se vaya acomodando como pueda. Ya, entonces miren este precioso, él es bastante blanquito. Este es el albo, porque hay otro que es menos blanco. Ya este es el más blanquito. Y aquí tengo para la parte de acá lo que son mis alocacias enanas. Acá están las alocacias enanas.
pues aquí les quiero mostrar algo. Aquí tengo mis reproducciones, en este caso de anturios cristalinos. Miren, ya ellos tengo que darles un poquito de mantenimiento para colocarles más sustrato, ya que algunas las raíces ya están empezando a salirse de las macetitas, entonces hay que empezar a darle mantenimiento. Pues algunos también por el exceso de frío que hay en la noche, pues como son pequeñitos se me han dañado. Miren, ya acá tengo lo que es lo que son los semilleros. Miren, aquí tengo un semillero, ¿sí? Miren, este es el semillero más grande que tengo. Estos son los anturios más grandecitos que hay. Pues aquí ya les hemos sacado las hojitas, digamos, perdón, las plantitas que están más grandes, y ya las hemos separado de forma individual. Y acá tengo otros semilleros. Miren, estos son cultivados directamente ya aquí en mi jardín. Miren, acá está el otro. Pues y ellos, cada uno de ellos tienen tiempos diferentes, ¿sí? Y pues acá tenemos lo que es la otra parte en la que tengo mis otras aglaonemas, ya, y también en este caso mis caladios, unos caladios que hace poco pues tenemos aquí en el jardín. Entonces aquí están. Miren, aquí también tengo otra reproducción de lo que son anturios, ¿sí? Esta también es otra reproducción, lo hemos colocado aquí, ¿sí? Entonces miren, ahí estamos. Bueno, pues y antes de irnos de esta área, pues quiero comentarte algo. Ya nosotros ya llevamos 2 años en lo que es YouTube, y bueno, pues esta área se han realizado muchos cambios. Por darte una idea, con el primer pago que nos realizó YouTube, nosotros realizamos lo que es la parte de la pared de acá, la enlucimos y le colocamos así como ustedes en este momento están viendo, para poder crear una área aquí para poder grabar, ya que antes no estaba así. Entonces creamos esto, y aquí también pues tenemos unas cuantas plantas colgantes, como son esos cactus, el cactus, la dama de la noche, la de flor pequeñita, el cactus serrucho. Por ahí hay unos cactus de Navidad que ahorita están un poquito feos, no sé qué les está pasando. Pero bueno, y hay una begonia que es una enredadera también que está por allí. Tenemos también por acá un potox y lo que son unas epipsias. Ya unas epipsias. Eso. Y por acá tenemos de aquí, me parece que es un ripsalis. No, no estoy muy segura, pero miren, este es un precioso. Este también es un cactus y ya él está gigante, está bastante grande. Pues ya ahora vamos para otra área. Vamos a ver, sí, me estaba olvidando. Miren, esta de acá es el área donde yo tengo, bueno, unas cuantas aglaonemas. Ya unas cuantas aglaonemas. En este caso pues son plantas madres unas, y otras ya son reproducciones para la venta. Ya, entonces aquí están. Miren, estos así van las que realizamos nosotros un trasplante hace poco, cuando nosotros estábamos haciendo la reproducción por hoja. Perdón, reproducción en agua. Ya, miren, aquí van las que hemos sacado. Pues y ahí están estas reproducciones. Por este lado, yo creo que para ya terminar, acá tenemos un regalito de alguien que de pronto, bueno, no es muy significativo. Miren, este burrito es un burrito, me parece que es de barro, ya, o de arcilla, también lo podemos decir. Y él no tenía la orejita, ¿sí? Él no tenía la orejita, entonces me lo obsequiaron y yo procedí a realizarle la orejita y la patita que estaba rota. Pues nosotros aquí nos ingeniamos todo para arreglarlo en el jardín, y aquí lo tenemos con estos cactus y unas reproducciones que estamos haciendo de unas begonias. Entonces, pues
otro lado de lo que es en este caso, pues esta de aquí es una repisita que me hizo mi esposo, ya. Aquí tenemos lo que son algunas reproducciones de aglaonemas, de cingonios, mire. Estos de aquí son, por un ejemplo, estos son para la venta. Ay, perdón. Estos son para la venta. Entonces, aquí tenemos lo que son las reproducciones, ¿sí? Las reproducciones. Esta de aquí es una Cercetis mirabilis. Miren esta preciosa. Aquí también tengo este anturio que tiene bastante tiempito ya conmigo. Él es un anturio variegado, es un anturio Vitarifolium. Ya miren, él tiene su acta de nacimiento, porque cuando yo lo compré, él viene con acta de nacimiento, ya que en este caso son plantas híbridas. Él vino más pequeñito, él vino solo con 3 hojas. Vino solo con esta y otra hojita que ya se le ha caído, vino con 3 hojas y pues ya me está yendo muy bien con él. Entonces mire, y ahora vamos para el área. Este es un área bastante restringida. Es el área de mi colección de cunas de Moisés. Ya aquí tengo lo que son las de flor mediana, las de flor grande y pues otras, también las que son la variegada. También está por allí. Esta otra, que esta también es una cuna de Moisés. Entonces esta área es una área pues bastante estrechita, ya. Están ya algunas terminando su floración y otras no. Miren, esta también es una cuna de Moisés. Sus hojitas son así cuando hay buena luminosidad. Son así, como variegaditas. Miren, así son sus hojitas, ¿sí? Lo que pasa es que a veces suele darse que también suele invertirse cuando ellas crecen y se desarrollan. A veces pierden esa variegación. Eso me pasó con la de acá. Miren, esta de aquí ya está bastante grande, pero ella ya ha perdido un poco esa variegación. Tiene solo un poquito de blanco nomás. Pues bueno, y también en lo que es la ceniza, ya. Aquí tengo esta preciosa, esta es nueva aquí en mi jardín. Es una cuna de Moisés áurea. Ella es áurea. Ya esta de aquí es así que tiene amarillito. Esta viene del jardín de mi querida Chelita, para la cual le mando un besote y muchas bendiciones hasta Loja. Ella me envió este obsequio, esta preciosa. Pues me está yendo muy bien y ella, miren, para qué me ha querido bastante. Porque miren, ya me empezó a dar bebés. Me está dando algunos hijitos. Y se va a llenar esta maceta y después pues la voy a trasplantar. Ya, y acá hay otras cunas de Moisés que ellas son de flor pequeñita, son de flor enanita. Ella es una cuna de Moisés white, es una white stripe, algo así, unos nombres en inglés un poquito extraños. Ya, miren, acá tengo mi otra, esta es otra chiquitina. Miren la florcita tan chiquitita, tan chiquitita, tan chiquitita. Esta es de la flor enanita, son esas dos de la flor enana. Y aquí tengo pues compartidas con otras plantitas. Esta es la única carnívora que tengo aquí. Este es un obsequio de mi querida Joanita también. Y estas de aquí la recogí de la calle, la habían botado pues porque se había puesto fea. La cogí, la limpié y miren pues ahora cómo está bonita y está engalanando esta mesita que para mí tiene un significado muy importante. Es la primera travesura de mi hijo, les comparto. Yo tengo un niño que tiene 5 años. Cuando él tenía 1 añito y ya estaba caminando, se había sentado sobre esta mesa, o sea, en este caso sobre este vidrio que estaba colocado en una mesita en la casa de mi suegra. Entonces lo rompió y pues yo dije, no, yo me lo voy a llevar porque era solo una esquina que se rompió. Le dije a mi esposo, quiero ponerlo en mi jardín, y él pues me arregló una pequeña mesa aquí y la hemos puesto en el jardín. Y de allí tenemos aquí también lo que es este es mi mayor orgullo. Bueno, todas son mi mayor orgullo, pero este es mi mayor orgullo. Esta es la Spathiphyllum Picasso. Miren esta preciosura. Y ella me está dando hojas mucho más variegadas. Y aquí sí, pues estoy chochísima. Parece que esta de aquí, esta flor ha sido fecundada por los polinizadores porque está bastante gruesita. Vamos a ver si en este caso pues se nos da para reproducirla por semilla, ya que aquí pues sí tenemos experiencia en reproducción de los Spathiphyllum por semilla. Ya, y eso es lo que es en esta área. Acá tengo también lo que es esta hermosa Alocasia longiloba para mi querida Mercy. Un saludito.
Mercy así se va a poner la suya. Miren estas hojas gigantescas, así grandotas, grandotas. No sé cuántas manos tiene, son bastante grandes y se hacen bonitas. Esta es la longiloba plateada, ya, miren. Pues bueno, y para acá tengo lo que es esa de allí es una epipsia rosada, una pink. Miren, pues, y acá nosotros, este es un obsequio, esta también tiene poquito tiempo. ¿Y para qué me está yendo bonita? Miren, esta es una variegada, no recuerdo el nombre en este momento. Miren, y este es el otro, la otra cuna de Moisés. Esta de aquí es la albo, la que les mostré hace un momento es la aurea, ella es la albo, porque ella es blanca. Miren, ella es blanca a diferencia de la otra que era amarillita. Ya, entonces de aquí tengo lo que es también orquídeas, que en este momento no están bonitas. Algunas pues lastimosamente las he perdido, pero otras están en este momento en reposo y pues ya posteriormente me darán lo que es la floración. Bueno, y aquí antes de ingresar a la área donde tengo mis anturios y mis plantas trepadoras, les quiero compartir algo. Este de aquí es el área donde yo recojo lo que es el agua de lluvia. Ya hemos improvisado esto. Este tanquecito es un obsequio de mi papi y aquí nosotros recogemos lo que es el agua de lluvia. Es más, como anoche llovió, miren, pues aquí hay agüita de lluvia. Esta agua yo suelo recogerla para colocarla en las plantas que se encuentran bajo cubierta, entonces allá no les cae lluvia. Y aquí hemos improvisado lo que sería un canal o unas canaletas para que poder recoger así el agua de lluvia. Lo hemos hecho con estas hojitas de zinc y pues de aquí ingresamos ya a lo que es el área de mis otras plantitas. A este lado de acá, en este caso, en esta área, aquí tengo lo que son las violetas africanas. Pues algunas las hemos perdido, y ahorita están un poquito polvorientas, como les decía, por la ceniza, pues sí. Y bueno, pues ahí tratamos de reproducir algunas, como es el caso de acá. Nuevamente estamos reproduciéndolas. Esperemos poder haber recuperado las hojas de todas, porque algunas sí, pues lastimosamente se perdieron. Mire, por ejemplo, ahí hay unos recipientes que están vacíos. Ya esos son los que las plantitas se murieron. Por ahí tengo una begonia que como les decía yo, pues el frío no les agrada mucho, están poniéndose un poco feitas. Y acá tengo pues lo que son mis plantas trepadoras. Allí hay unas monsteras, hay filodendros. Ya vamos a irlos viendo de forma detallada. Pues aquí en esta parte de aquí tenemos lo que son las reproducciones de los anturios y las cunas de Moisés por semilla. Miren, estos todos son cunas de Moisés obtenidas por semilla, ya toditas ellas son por semilla. Y también pues los anturios los hemos obtenido asimismo por semilla. Tenemos en todos los tamaños, ya grandes, pequeñitos, y ya es más, algunos ya me han dado floración y ya los miren, como por ejemplo este de aquí. Este también es una flor obtenida por semilla aquí en mi jardín. Entonces ya nosotros tenemos esta partecita de aquí, ya, y vamos ahora para la parte de acá. Miren, acá tengo por un ejemplo estos anturios, ya. Pues bueno, vamos a esto. Bueno, pues como les decía, aquí tenemos nosotros nuestros anturios. Miren estos anturios. Estos son, en este caso, pues estos son los de flor más grande, Y estos son, yo tengo solo 2 anturios hoja flor, ya, o tenía 2 más, pero lastimosamente los perdí. Entonces miren, ahorita ya sus hojitas están sus florecitas están viejitas, ya, y por eso que se las ve así.
Miren, acá está otro, que este es un nuevo, él me ha dado su flor así media diferente, un poquito modificada. Miren, aquí es como se ve como un corazón, pero acá no termina en punta, sino también termina así como en corazoncito, miren. Y acá está otra flor nueva también. Este me ha dado solo lo que es el pistilo y solo este pedacito de flor. Pues bueno, ellos hacen y florecen como ellos quieren. Ya, y para acá tengo lo que son el resto de mis anturios. Ya, aquí lo que hay, estos de acá arriba, son los anturios que son de tamaño más alto. Ya, ellos es por eso que están colocados allí, ya que su objetivo es proteger a los anturios más pequeños para que así ellos se puedan desarrollar bien y a su vez pues se vayan también adaptando a lo que es esta área. Miren, aquí tengo estos pequeñines, estos son recuperaciones. Estamos aquí en recuperación, igual este anturio luxurian, ahí también lo estamos recuperando de la pudrición. Y acá están estos preciosos, estos son reproducciones ya como les decía de aquí mismo del jardín. Entonces pues bueno, a disfrutarlo simplemente. Miren este precioso, esta es su primera flor. Miren este bello, es un rojo hermosísimo. Yo ya me lo imagino grande porque es martillado. Miren, es martillado. Acá tenemos otro, este de acá por ejemplo es un naranja. Miren, este es un naranja con en punta verde. Ya, y bueno, pues por ahí tenemos otros que están bastante altos, que no se les puede ver sus florecitas. Sí, entonces por allí y vamos pues caminando para acá. Y acá tengo lo que son reproducciones de la monstera Thai Constellation. Tenemos 2 reproducciones para la venta. Ya de pronto alguien la desea, nos puede escribir ahí Instagram. Bueno, pues ahí tenemos, ellas están bastante grandes, como ustedes verán, están bastante grandes, van con maceta ya directamente para colocarla en el área que uno decida. Y miren, pues aquí tenemos, esta es una alocasia amazónica. Tenemos también lo que son anturios cristalinos. Este es el anturio Magnificum Silver. Tenemos por acá, miren, esta preciosa alocasia tigrina. Miren, está sumamente bonita. Por allá tenemos una cupria, ya. Miren, está, vamos a verlo así, eso. Pues aquí, miren, pues se nos ha quemado un poco. Miren, se nos ha quemado un poco. Esto suele pasar en el jardín. Bueno, pues ya le vamos a dar unos cortecitos. Esas son reproducciones de la monstera Adansonii también para la venta. Y aquí tenemos mi consentida, pues esta preciosa. Esta es mi monstera albo, esta es la más blanquita. Y ahí hay que darle una limpieza y ponerle un tutor adecuado. Ya, entonces, y para la parte de acá tengo lo que es mi alocasia stingray. Miren, ella está sumamente grande y ya necesita un cambio de maceta porque ya sus hojas empezaron a caerse. Miren, se están cayendo porque les falta más profundidad. Vamos a tener que hacerle un cambio urgente. Y pues bueno, ya para allá no podemos ingresar mucho porque ya son plantas bastante grandes. Allá tenemos en el fondo lo que es la mamá de todos los anturios cristalinos. Ya, esa es la planta madre que tengo. Ahí está también la monstera Thai Constellation, la mamá. Ella está sumamente grande. Ella la tengo sobre una silla independiente para que no se vaya a caer. ¿Ya? Y acá tengo pues una pequeña partecita donde hemos colocado nuestras colitas de marrano. Este precioso vino del jardín de Fabio y plantas. Para mi querida Fabio, un besote y un abrazo. Miren, así es como va él. Y pues el otro, pero unito sí lo perdimos. El otro sí que era blanquito lo perdimos. Este también viene del jardín de Fabio. Miren, y está bonito. Está bonito. Va, acá perdimos el otro. Estos también son por semilla. Son anturios obtenidos por semilla. Estos de aquí, este es una alocasia. Pues está en este momento. El ID se los debo. Ya acá tenemos estos de aquí. Son las reproducciones de anturios por semilla de aquí del jardín. Miren, este es un conchevino. No sé, de pronto en la cámara lo ven rojo, pero es un color conchevino. Y pues también tengo este precioso que con él estoy chochísima.
porque yo no tengo anturios morados, tenía anteriormente, pero lastimosamente perdí varios. Entonces miren, aquí tengo, este es el 21 y es obtenido por semilla. Y acá está este otro también que ya se ha caído su flor, pero es como rosadita, ¿ya? Entonces miren, y acá pues tengo la mamá, ella es la mamá, una planta madre, una monstera Adansonii variegada. Miren, esta es sumamente hermosa. Y aquí pues a ella la tengo yo en un recipiente de barro. Esta es una vasija de barro, como le decimos aquí en el Ecuador. Ya está, antes no estaba así, pues no estaba mucho más bonita. Mi nena, cuando era pequeña, ella la rompió, y yo por lo general no suelo deshacerme de las cosas, siempre les doy una segunda oportunidad. Entonces aquí le colocamos cemento, lo volvimos nuevamente a restaurar y ahora se convirtió en maceta. Acá tengo, este para mí es ahora pues uno de mis tesoros, y ya les comparto por qué. Este es un Philodendron patriciae, perdón por la pronunciación. Este es el Philodendron patriciae. Miren esta hermosa hoja, es una hoja bastante larga y crecen mucho más cuando ellos van haciéndose adultos. Sus hojas suelen hacerse mucho más grandes. Él ya me ha dado 2 hojas aquí en el jardín, y este también viene del jardín de mi querida Chelita. Chelita, de verdad, mire cómo va su bebé, lo estoy cuidando lo más que puedo. Sí perdió unas hojitas porque se quebraron en el transporte, pero ya me ha regalado otras y se ha adaptado muy bonito, está sumamente hermoso. A él le colocamos en una base para que él sea el rey pues del jardín, y esté sumamente hermoso aquí. Bueno, pues de aquí tenemos lo que es una Alocasia macrorhiza variegada. Miren, ella pues siempre las hojitas que son de un solo color, en este caso sean rosadas, blancas o otra variegación que tenga, ya cuando son enteritas son mucho más delicadas y susceptibles a los cambios climáticos. Ya en este caso el día de ayer tuvimos un sol bastante fuerte, a pesar que está protegido con la polisombra. Pues y ahora con la lluvia de la noche y el frío, pues se ha puesto así feíta. Y miren, pues ella es la preñadita, porque así le digo yo, que es la preñadita. Ya le hemos sacado algunas para la venta, algunas reproducciones de ella, pero sigue dando más. Es como que le gustó que le quitara bebés. Miren, este es un bebé nuevo. Miren, él es totalmente albo, y así no se está dando otros bebés más por aquí, están saliendo algunos bebés. Es como que de verdad se puso mucho más bonito. Miren, acá tengo otro. Este de aquí este es una Alocasia. Ya, este es una Alocasia. Ya, acá tenemos también lo que es otra Alocasia. Estas son, miren, aquí está. Y acá tengo lo que es otra macrorhiza. Miren, esta es la variegada también. Y para la parte de acá tenemos lo que son anturios, asimismo unos que son de flor y otros que son únicamente de follaje, como es el caso de este. Miren, este tiene una forma bastante distinta. Bueno, que es un poquito quemadito. Ya, entonces miren la forma que tiene. Este de aquí es un obsequio que viene de Macas. Este de aquí es un regalito de mi queridísima amiga María Eugenia Riera. Y está sumamente bonito. Esperemos que se ponga mucho más grande y nos dé más follaje. Y pues ya acá tenemos en la parte de adentro lo que son las recuperaciones. Ya, esta es digamos como la parte del área de emergencia. Ellos se están recuperando allí. Le hemos hecho, como yo digo aquí, una pequeña incubadora, ya, porque esta área es más fresca, a pesar que esté haciendo un sol bastante fuerte. Esta área es más fresca ya que está con plantas más grandes. Y aquí es donde yo estoy recuperando algunos anturios que he perdido. Miren, estos los he recuperado por cortes. Y miren pues cómo me va muy bien. Y es pues así como nosotros nos vamos ingeniando aquí en el jardín. Y aquí tengo pues estos preciosos, ellos son los Caladios lindeni. Ya tenemos 2 bastante grandes de ellos, ya que ellos están sobre unos tronquitos. Eso es lo que hay en esta área. Pues bueno, por ahí unas bromelias que están.
Acá también hay lo que son unos anturios de follaje, ya que ellos están recuperando también. Aquí también tengo otro precioso. Miren, esta su hoja es bien bonita y es bastante grande. Ya cuando se desarrolla, tengo dos que he recuperado, este y el de acá. Miren esta hoja, son sumamente gruesas estas hojas, son bien bonitas. Pues bueno, lo estamos allí recuperando. Y aquí es lo que terminamos en esta área, pues mostrándoles todos y cada uno de los helechos. Esos son helechos tigre, ya, o también conocidos como helecho bicolor, ya que tiene una variegación media verde más clarita. De pronto la cámara no ve, pero es así, es variegadito. Vamos a irnos para otra área más. Bueno, pues de aquí es un pequeño caminito, un recorrido que se hay. Aquí hay plantitas de todo, hay besitos, begonias, lazos de amor o epipsia y otras florecitas más. Ya, aquí tenemos lo que es una área, se puede decir así, un poquito mixta. Aquí tengo todas los que son mis alocacias por reproducción. Aquí está lo que es la alocasia longiloba, la amazónica, la macrorriza variegada. Estas son reproducciones, como les dije yo, para la venta. Y pues allá tenemos un lirio, tenemos unas orquídeas de tierra también, ya. Tenemos unas orquídeas, esas que están viendo ahorita, esta de aquí. Esta es una alocasia, le conoce alocasia mariposa, miren, ya. O también le dicen Mickey Mouse, ya. Y pues la parte de acá, estas toditas son solo alocacias amazónicas. Hay que darles ya una poda. Miren ya cómo están sus hojas, hay que darles una poda y darles también lo que es riego. Entonces hay que darle mantenimiento. Esta plantita tiene un significado bastante importante para mí, pues les comento. Me obsequiaron un rizoma, una papita como le decimos aquí, hace mucho tiempo, y esta planta tiene conmigo por lo menos siquiera unos 13, 14 años. Es un obsequio de una amiguita que pues para el cielo le mando un beso a mi querida Dorita Rodríguez, una persona que me ayudó bastante en lo que fue la docencia cuando trabajé en ese entonces. Pues ella me enseñó pues cómo debíamos desenvolvernos en esa área, porque trabajé en el área particular. Entonces, y ella me obsequió esta y la de acá, que esta de aquí es una orquídea de tierra, o llamada también orquídea de Espíritu Santo. De pronto voy a ver si les puedo dejar una foto. Tiene una forma como una palomita en la parte de atrás y un aroma riquísimo. Entonces pues esto de aquí ya tiene bastantes años conmigo y es muy importante, y por eso lo cuido como ustedes no tienen idea. Y esto de aquí, pues esta preciosura que tenemos aquí, es un árbol de carambola. Miren, aquí hay una, como para que se den una idea. Sé que algunos le dicen la fruta de la pasión también, no sé con qué otro nombre le conozcan, o ciruela china creo que también le dicen. Bueno, aquí le decimos carambola, y ella me vino sumamente pequeñita. Fue un obsequio de mi querida Jenny, en este caso pues en ese entonces la rectora de un colegio de Milagro donde trabajaba mi esposo, me regaló, por darles una idea, así fue como me mandó una plantita así pequeñita. Y miren, pues ahora como ya está grandota, he comido ya creo que 3 o 4 ocasiones de ella. Entonces pues bueno, muy bien, contentos con ella. Y acá tenemos lo que es el área en donde tengo unas begonias que también hemos reproducido por hoja. Miren, aquí reproducciones de begonias por hoja. Sí, ahí tenemos varias de ellas que también son para la venta. Y aquí tenemos lo que es esta de aquí, es una reproducción de la begonia cruz de hierro. Por allá tenemos otras, esa que está al fondo, ella es la planta madre en este caso de todas las cruz de hierro que tengo. Aquí también hay reproducciones de alocacias, ya aquí un pequeño arreglo que pues ya ha perdido su forma. Acá también están otras begonias, ya miren, esa es una alocasia cupria, ya ahí es una alocasia cupria. Y aquí tenemos pues otras reproducciones de lo que son también las epixias. Miren, aquí epixias que hemos colocado aquí en esta área. Aquí se puede ver mejor el helecho tigre. Miren, es sumamente hermoso, de verdad que sí, es sumamente hermoso.
Ya, miren, entonces, bueno, y entramos a esta área. Esta es el área de mis amarilis, o en este caso también de mis azucenas. Ahorita no están en floración, miren, no están en floración, pero miren, pues aquí hay lo que es las plantas que también he adquirido, ya plantas que son bulbos grandecitos y reproducciones también pequeñas, que como son las que están en esas macetitas chiquititas, son reproducciones mías por semilla. Y miren, pues aquí hay uno que nos está dando floración, que este es el Amaryllis Flamenco Queen, ya. Él, miren, está allí. Y acá tenemos pues otros que están, algunos despertando, porque algunos se fueron a dormir. Miren como es el caso de ese precioso, fue a dormir. Otros están empezando a perder todo su follaje, como es el caso de los de acá. Se ponen así las hojitas como quebradizas, pues yo vengo y procedo a cortarlas para que ellas duerman y luego vuelvan a sacar nuevas hojitas, ¿ya? Y pues bueno, acá en el piso también tenemos otras. Estas también son más amarilis. Esas son las últimas que adquirimos en gran cantidad. Bueno, hemos perdido algunas, pero otras sí están bonitas. Espero que nos florezcan pronto. En la parte de acá arriba tenemos a mis preciosas colitas de mono. Miren, estos son mis preciosuras. Ellos están bastante grandes. Ya creo que nos va a tocar hasta cambiarlos de maceta, pero por el momento no. Este de aquí es un obsequio de mi queridísima Vicky Pillajo del jardín Secret Garden, en este caso del vivero. Miren, sumamente bonito, solo que está un poquito delgadito. Ya acá tengo otro. Este también es una colita de mono, pero el que es de color cafecito, el que es cafecito, ya, por esta parte. Y pues allá tenemos unas no recuerdo el nombre de estas, ya me parece que se llaman colitas de burro. Son las 21 suculentas que hay por aquí. Y bueno, pues aquí la grabación anterior estaba en botón. Miren cómo son las cosas. Pues ya ahora nos ha abierto sus florecitas. Este es un obsequio de mi queridísima amiguita Irene Reyes. Miren, es un obsequio de ella. Ella me mandó unos esquejitos y miren pues esta sorpresa hermosa que me ha dado, que ya me ha florecido. Sí, me ha florecido, pues vino una hojita bastante grande, pues entonces miren, ya está bien madura y es por eso que ya me ha florecido. Pero sus hojas nuevas, en este caso, miren, las da muy finitas. No sé por qué, pero bueno, ahí estamos. Y acá es el área de recuperación de algunos cactus que estamos tratando de recuperar. Por acá también tenemos lo que es los amariles que estamos recuperando. En la parte de arriba tenemos lo que son unos potos. Y venimos pues para la parte de acá, que por aquí los gatos ya han hecho de las suyas. Cuando no, estos bandidos. Por ahí creo que han mandado unas macetas para el piso. Miren, bueno, después las alzaré. Este es el área donde tengo la reproducción de los amarilis por semilla. Ya miren, es más, aquí tengo un semillero. Miren cómo está sumamente hermoso. Entonces aquí tenemos la reproducción de amarilis por semilla. Unos cuantos cactus que bueno, no están en su mejor momento, pero bueno, los tenemos aquí porque no hay un área como para colocarlos a ellos. Y para acá tenemos lo que es también la reproducción de más cunas de Moisés por semilla. Pues aquí ya las hicimos los cambios a macetas más grandes. Y por este lado lo que son la pequeña colección de las sansievieras o lenguas de suegra. Miren, tenemos la que es la verde, la que es verdecita enana. Tenemos también la otra que es así larga con la variegación amarilla. Tenemos esta que le dicen que es media plateadita, ¿ya? Tenemos esta de aquí, que esta es la cilíndrica. Ya esta es una planta madre, pues miren, y acá están más pequeñitas. Esa fue una hojita también que no está muy bien. Y esta de acá, que esta es la verdecita. Pues y acá tenemos la otra, que esta es la que le dicen, me parece que cola de ballena, no estoy segura. Y es muy grande la hoja, ¿ya?
Y para acá tenemos lo que es esta Dieffenbachia. Miren, ella está sumamente grande. Y aquí tenemos lo que es la planta Z. Ya miren, ella también, esta es mi planta madre. Ella ya tiene añísimos. Ella es un obsequio de una amiguita también. Pues, y acá en la parte de arriba tenemos lo que, esa plantita, el nombre, no lo recuerdo, pero también le dicen mala madre, ya que bota sus hijitos así. Aquí tenemos lo que es la que tiene rayitas blancas y la verde. Tengo la matiz, en este caso la variegada también. Tenemos pues ya hay unos cuantos helechos. Y por este lado creo que estamos. Vamos a ver otra área más. No, 2 áreas más nos quedan y de allí pues vamos. Bueno, pues y llegamos a el lugar donde tengo yo mis begonias de follaje. Miren, aquí tenemos pues todas las begonias de follaje. Sí, tenemos varias y hemos perdido también algunas. Teníamos muchas más, pero lastimosamente nos ha pasado algunas cosas. Miren, aquí tengo la reproducción de las begonias por hoja. Miren, tenemos de todo un poco y hay que hacerles más cambios de macetita. Miren, están preciosas. Todas ellas son de reproducciones por hojita. Les coloco así, yo les coloco así. Y ya ellas, pues si tengo suerte se dan y a veces no se dan. Entonces aquí también hemos colocado hojitas y las asentamos solo sobre el sustrato y ellas ya se dan. Entonces miren, aquí tenemos, estas son las más grandes. Estas son las más grandes y ellas están así mismo puestas sobre sillas o sobre tronquitos para que vayan pues desarrollándose mucho más. Acá tengo otra, esta es una negra y ella se ha posicionado solita allí. Esta es una negra. Y entramos para acá, para el área donde tengo los caladios. Este es el área donde tengo los caladios. En este momento pues ellos no están en su mejor época. Ellos les gusta más, es la época de invierno, ya que las lluvias son mucho más constantes y a su paso también en la noche el calorcito los pone sumamente hermosos, ya, pero en cambio el frío no les gusta. Entonces en verano aquí en Ecuador es que a veces llovizna, en las noches son frías y por lo general pues casi el sol no suele aparecer mucho aquí, por lo menos en la costa. Entonces miren, entonces es así como ellos están, como les decía yo, pues no están muy bonitos, ya están perdiendo sus hojitas. ¿Por qué? Porque ya van a entrar a invernar. Algunos ya están invernando o están durmiendo. Miren, por allí están estos. Otros hacemos que ven macetitas que están vacías, es porque ellos están durmiendo. Por lo general no me gusta sacarlos de las macetas porque de pronto puedo dejarlos en alguna parte y se me pueden perder, o simplemente puede pasar alguna cosa o me olvidé dónde los guardé. Ya, entonces no los dejo. Aquí tenemos también lo que son unas alocáceas. Ya, esos son también lo que son algunos caladios. Por ahí tengo unas epipsias. Ya, por ahí también hay reproducción de epipsias que se han caído. Semillitas que están por allí. Esta plantita de aquí es una plantita, pues un suide, no lo conozco, pero es un obsequio de mi querida Nancy Bosques del canal Yo Siembro en Casa. Ya miren, ella me obsequió esa. Y ahí tenemos lo que son también unos helechos, unas bromelias. Y para la parte de acá pues tenemos también lo que son el resto de caladios. Y aquí tenemos lo que son, miren, esta es una alocasia mojito, ya, ella es mojito. Miren, cada hoja es distinta. Y también no solo en lo que es su matiz, sino también en lo que es el tamaño de sus hojas. Esta es una Black Magic, ya a ellos les gusta bastante el agua, entonces por eso también. Y eso es por este lado. Y por acá tenemos una enredadera, una planta colgante. Y entramos a la última área, que esta es el área de mis calateas y mis filodendros. Ya miren, aquí tengo mi pequeña colección de calateas. Miren, pues les voy a dejar que las disfruten así de forma detallada.
estas pequeñinas. Bueno, pues esta es la más reciente, esta es la que hace poco llegó, me parece que es una calathea flamen o flam, algo así. Miren, esta es la más nuevita. Acá tengo esta pequeñina, miren que estamos recuperando a ella, como les decía yo, a las calatheas no les gusta el frío. A ellas no les gusta el frío porque hace esto, quema sus hojas. Entonces, pues ella estaba mucho más pequeñita y es la que más ha sufrido daños. Por acá también hay una que está un poquito afectada, pero no tanto, a diferencia de la de acá. Vamos a ver qué tal nos va. Ya, y aquí tengo pues lo que son unos filodendros. Miren, aquí hay unos filodendros. Este es uno bien oscurito. Y por acá tenemos otros filodendros. Miren estos preciosos. Ya, estos de aquí ahorita están con hojitas que se les ha caído de los helechos de la parte de arriba. Ya, que hay un helecho que está de darle poda. Sí, entonces miren, por allá tenemos el helecho, el filodendro lemon. Ya, ese es el filodendro lemon. Por ahí tenemos ese de ahí que está precioso también. Miren. Acá tenemos estos de aquí también. Estos son obsequios que me han hecho. Esto de aquí también viene de la ciudad de Macas. Este también me enviaron de allá. Este precioso también, miren, de allá me enviaron de Macas. Es hermoso, me encanta esa hoja. Ya, y por acá tenemos el resto de calatheas. Ya miren, acá está el resto de calatheas, calathea mosaica, las calatheas variegadas. Miren que hay una variegada. Esta es la planta madre de unas que tengo para la venta. Miren, esta es la variegada. Esta es la calathea white fusion. Miren, y acá tenemos pues, esta es la mosaica. Es hermosa, hermosa, hermosa esta calathea. Pues y ahí tenemos todas estas calatheas que están en este lado. En la parte de arriba tengo lo que son unas dieffenbachias. Estas le ayudan a mantener un poco más la humedad aquí en esta área. Y esta es la calathea más grande, esta es la gigante, esta es la más viejita de mi jardín. Ya, esta es una de las primeras que tuve. Y miren, pues está sumamente grandota y necesita cambio de maceta también. Y pues bueno, eso es lo que tenemos en este jardín y en esta área. Espero que hayan disfrutado el recorrido, espero que les haya gustado. Y pues le dejen un like a Fabi. También pues vamos después a compartir este hermoso recorrido del jardín del mundo de la nena australiana en nuestro canal. Para todos y cada uno de ustedes, pues muchísimas gracias por acompañarnos y por sus comentarios. Y pues bueno, se despide de ustedes Adriana Vera, dejándole este mensajito para mi querida Fabi. Fabi, muchísimas gracias por todo, millón bendiciones, y no me cansaré de darle las gracias por usted haberme permitido formar parte de sus amistades, y aparte de eso pues que me haya ayudado en este caso pues a tomar esa fuerza para comenzar con el proyecto como es el canal de YouTube. Para usted, mi Fabi, un beso y un abrazo para toda la familia, pues, y recuerden siempre, como les digo, mi jardín me entretiene y nada me detiene. Nos vemos, chao, chao. El mundo de la nena australiana.